El feudalismo, la forma de gobierno más conocida en la Edad Media. La forma de gobierno actual en la mayoría de países es muy distinta a los tipos de gobiernos que había en la Edad Media. Uno de estos era el feudalismo, que era un sistema socioeconómico que se volvió muy común en Europa entre los siglos IX y XV. En el año 476 después de Cristo, el Imperio Romano de Occidente colapsaría. En consecuencia, se crearon muchos reinos. Uno de ellos fue el reino franco, que con el rey Carlomagno adoptaría el sistema feudal. Este se sirvió de la nobleza para lograr un control más efectivo de los territorios que conformaban el imperio carolingio. De esta manera, puso a los duques al frente de los ducados, los condados, que eran territorios más pequeños que los anteriores, bajo la autoridad de los condes y dejó los territorios fronterizos bajo la protección de los marqueses. Con la descomposición de esa entidad política a mediados del siglo IX, esa forma de gobierno se extendió por Europa occidental. La causa fundamental de que se adoptara esa forma de organización territorial a lo largo de ese siglo y el siguiente fue fundamentalmente el inicio de un periodo de invasiones protagonizado por los vikingos, musulmanes y húngaros. Sus continuos ataques y saqueos generaron gran inestabilidad y afectaron negativamente a la economía por la creciente inseguridad en los caminos. De esta forma, con el fin de hacer frente a la amenaza, los monarcas fueron confiando parte de su poder en los nobles de su reino, ya que por sí mismos no eran capaces de garantizar la seguridad en los territorios tan amplios. A cambio de esta cesión de tierras, aquellos que recibían esos cargos se convirtieron en sus vasallos. Los señores feudales. Los señores feudales, aparte de ser dueños de grandes extensiones de tierra, se convirtieron en las figuras principales de sus regiones, ya que se encargaban de mantener el orden y administrar la justicia. Los señores feudales también recaudaban impuestos y tributos de los campesinos y habitantes de sus feudos para financiar sus actividades y mantener sus castillos y ejércitos. El castillo era un símbolo importante de poder. Además de ser una fortificación defensiva, también servía como centro administrativo y político. Los señores feudales vivían en los castillos junto con sus familias, vasallos y sirvientes. Desde allí controlaban sus tierras y ejercían su autoridad. Los señores feudales eran una de las personas más importantes en este tipo de gobierno. Eran nobles propietarios de grandes extensiones de tierras conocidas como feudos. Estos feudos consistían en tierras agrícolas, pueblos, aldeas y a veces incluso castillos. Los campesinos trabajaban la tierra y a cambio daban una porción de su cosecha al señor feudal. La autosuficiencia era crucial, ya que la mayoría de la producción y el comercio eran locales. A su vez, estos señores feudales hacían un juramento con campesinos que vivían en sus tierras. Este juramento se llamaba vasallaje, en el cual los campesinos le tenían que ofrecer servicios militares y diferentes tipos de comida, principalmente cultivos, a cambio de que el rey les brindara protección y les dejara vivir en sus tierras. El señor feudal dividía los tributos que eran los cultivos producidos por los vasallos. Estructura social. El feudalismo era una forma de gobierno jerárquica con mucha diferencia social. En la cúspide se encontraba la monarquía representada por el rey o monarca, quien presentaba el poder supremo del reino. Debajo de la monarquía se encontraba la nobleza, que estaba compuesta por los señores feudales. Estos eran propietarios de grandes extensiones de tierra. Debajo de los nobles estaban los clérigos, que eran personas que pertenecían a la Iglesia Católica, y en este grupo se incluía desde sacerdotes a obispos. Estos últimos eran un grupo privilegiado, ya que no pagaban tributos. Por último estaban los campesinos, que al hacer el vasallaje
con el señor feudal se convertían en vasallos, donde el señor feudal les daba protección. Los vasallos eran hombres libres, pero en caso de un conflicto debían presentarse a su señor feudal para combatir. El vasallaje era un acto de homenaje en el cual el campesino, que pasaría a ser vasallo, se arrodillaba frente al señor feudal, poniendo su mano entre las manos del señor feudal, jurando fidelidad. También se encontraban los caballeros, que eran figuras centrales en la sociedad feudal. Seguían un código de conducta conocido como Código de Caballería. Esto incluía valores como la valentía en la batalla, la lealtad al señor feudal, la protección de los débiles y la cortesía hacia las damas. Las justas y los torneos eran formas de exhibir estas virtudes. Economía. La economía del feudalismo estaba basada en la agricultura, que era producida por los vasallos en las tierras pertenecientes al señor feudal. Los feudos eran comunidades en cierta forma autosuficientes. La mayoría de la población vivía en las zonas rurales en donde dependían de la tierra como sustento. La agricultura no solamente proporcionaba alimentos, sino que también era una fuente de riquezas y poder para los señores feudales. Los elementos para conseguir recursos eran varios, como hornos o molinos que los vasallos pagaban con cultivos que ellos mismos producían. Junto con el sistema feudal, el manorialismo era un componente crucial. El manorialismo se refiere a la organización económica de las tierras del señor feudal. Las tierras se dividían en parcelas llamadas manos o feudos. Cada uno de estos tenía su propia economía autosuficiente. En la economía manorial, los inquilinos debían pagar con trabajo forzado en los campos del señorío. Decadencia del feudalismo. A medida que la Edad Media llegaba a su fin, las condiciones cambiaron. La consolidación del poder real en manos de monarcas centralizados y el surgimiento de un sistema monetario más justificado contribuyeron al declive del feudalismo. La revolución industrial y la transformación económica y social posterior marcaron el comienzo de una nueva era. El sistema feudal estaba arraigado en las relaciones personales y de dependencia mutua. A medida que el tiempo pasaba, este sistema comenzó a cambiar con el surgimiento de una clase destacada de comerciantes y artesanos en las ciudades. Estos cambios eventualmente llevaron al declive del sistema feudal y al surgimiento de las estructuras políticas y sociales más modernas. A medida que las ciudades comenzaron a surgir como centros de comercio y manufactura, se desarrolló una nueva clase social, la burguesía. Los burgueses eran comerciantes, artesanos y profesionales, que no estaban vinculados a la estructura feudal tradicional. Esta transformación gradual contribuyó al cambio social y económico en Europa. Muchos siervos abandonaron sus feudos, provocando una desorganización generalizada en la producción del campo. Una parte de este contingente se dirigió a las ciudades y la otra deambulaba por los bosques, transformándose en ladrones. Todo este movimiento resulta en una reducción en los excedentes agrícolas y serios perjuicios en el comercio. Como resultado, durante años, se produjo una alta escasez de alimentos por toda Europa. En este periodo, el fin de la Edad Media, aunque mantuviesen la posesión de la tierra, los señores feudales estaban perdiendo la principal herramienta de trabajo de sus tierras, el siervo. Se inicia ahí, aunque en forma primitiva, un nuevo modo de producción. Cuando los señores recurren a la mano de obra mediante el pago del salario. Aquellos siervos que desempeñaban funciones artesanales buscaban las ciudades para vender en condiciones más humanas y lucrativas su producción. Todo este complejo conjunto de movimientos entre feudo, señor y siervo es determinante para el crecimiento del comercio. La introducción de la moneda
en la economía y el crecimiento de las ciudades, la unión de estos factores va marcando el fin del feudalismo. Se inicia una nueva era, con la llegada del capitalismo. Los campesinos comienzan a entender su fuerza como instrumento de su propia supervivencia.